Muy buenas tardes a todos. Soy Esteban González Torrecilla y modero esta sesión de controversias, en realidad, con el doctor Alonso Pedrote, de Virgen del Rocío de Sevilla. Tenemos que ser muy ajustados al tiempo, así que casi empezamos ya con la primera indicación controvertida de ablación con catéter, de la que nos va a hablar el doctor José Manuel Rubio Campal, de Fundación Jiménez Díaz, en los pacientes con Wolff Parkinson White sin síntomas. Así que cuando quieras, José Manuel. Muy bien. Pues muchas gracias a la sección del Ritmo por la invitación a formar parte de esta mesa y del Congreso. Gracias a vosotros, a Esteban y a Alonso. Y voy a seguir aquí. Aquí tenemos, el CG de un paciente con un VPV, una presentación que está asintomático, es un varón, tiene 33 años, es informático, no hace ningún tipo de deporte y refiere a palpitaciones paroxísticas hace 10 años. Pero en este caso está bien claro lo que tenemos que hacer en este paciente, es hacer un estudio y hacer una ablación de esa vía accesoria. Cuando ya tenemos pacientes como paciente varón de 21 años, muy deportista, que nunca ha tenido palpitaciones, nunca ha tenido síntomas, ni mareo ni síncope, ya la cosa puede ser un poquito más controvertida, como veremos, ¿no? O como este otro paciente, siguiente, 22 años, hace mucho deporte, está asintomático completamente y le han hecho un ECG porque va a ingresar a la Academia de Policía y le han dicho que eso tiene que quitárselo antes de hacer el ingreso en esa Academia de Policía, ¿no? Bueno, pues para preguntarnos un poco y responder esas preguntas de qué hace con un paciente con un VPV asintomático, hay que preguntarse algunas cosas. Primero, ¿cuál es la prevalencia de presentación en la población general? ¿Cuántos sujetos que tenemos hoy en día a la consulta tienen esta circunstancia? ¿Qué pronóstico tiene en general? ¿Qué tenemos que valorar? ¿Cómo tenemos que valorarlo? ¿Qué aconseja al paciente? Y, por último, lo más importante es cuándo en estos pacientes asintomáticos hacer un estudio y una evaluación si procede de esa vía accesoria. Bueno, para estas preguntas hay una serie de artículos en los últimos años aparecidos de grupos italianos, del doctor Papone, de otros grupos italianos también, ¿no? Y luego, como siempre, están las guías que nos dicen un poco cómo manejar y qué hacer con sus pacientes que tenemos con una presentación de manera asintomática. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, para hace 2 años, son las guías que usamos quizás hoy en día de manera más frecuente para el manejo de estos pacientes. La prevalencia de la presentación, los estudios clásicos hablan en general de una prevalencia en torno a 0,1 a 0,2% de la población general. Es una prevalencia pequeña, pero que ahí está, no es ni mucho menos despreciable, y es un poquito mayor en familiares con presentación, con VPV, del 0,55%, o sea, un poquito más grande en sujetos con historia de esta patología que en sujetos sin esta patología. Muy importante, a veces nos preguntan los pacientes si esto que tienen en su corazón va a ser para siempre, y es verdad que hay que responderles que no siempre eso prevalece con el tiempo, sino que muchas veces estas vías accesorias con el tiempo desaparecen, se reabsorben, por así decirlo, y dejan de ser funcionales. De hecho, en lactantes, el 40% desaparece al cabo de un año, cosa que es importante en ellos para el pronóstico. En adolescentes y en niños, en torno a un 5-25% desaparece con el curso del tiempo. Y en adultos, en torno a un 15-30% desaparece antes de 5 años. Con lo cual, a veces la primera pregunta es decirles a los pacientes, la primera respuesta es decir, bueno, esto a veces en algunos pacientes asintomáticos, con el curso del tiempo, este ECG que tiene usted luego va a desaparecer porque esa vía accesoria deja, por así decirlo, de ser funcional o no aparece en ese ECG que se va a hacer al cabo de un tiempo. Eso es importante también, ¿no? El problema es que muchos pacientes son asintomáticos, no tienen síntomas de ningún tipo, se hace un diagnóstico de manera casual y muchos de ellos son generalmente no sujetos mayores, que uno podía pensar que por ser mayores pues ya, bueno, tienen más importancia, sino que son sujetos más jóvenes. Muchos son adolescentes, son gente joven, son niños, son pacientes que uno se preocupa mucho por ellos porque son gente que pueden tener síntomas muy importantes y en una edad que realmente es una edad que a todos siempre nos preocupa en gente más joven, ¿no? De hecho, muchos son adolescentes, como un tercio son sujetos de por debajo de 30 años y solamente un 5% son ya pacientes adultos. El problema es que muchos asintomáticos se hacen sintomáticos. Ese es el problema, que muchos de ellos pacientes, pues algunos de ellos desarrollan síntomas al cabo del tiempo por esa vía accesoria que tienen ese ECG. En torno a un 10-20% se hacen sintomáticos e incluso algunos pacientes mayores hacen 15% de CNFA al cabo de 15 años. Las series publicadas, como la serie de Papone, publicada hace ya pues, una serie de años, en los que se hacía estudio toxicológico para ver el pronóstico de sus pacientes y el riesgo de esa vía accesoria, se vio que en esa serie de Papone, de esa serie de pacientes, 16% de pacientes al cabo de 5 años se hicieron sintomáticos. De hecho, como veis, sintomáticos, muchos con taquicardias subventriculares, o sea, no con muerte súbita,
24% con desarrollo de fibrilación auricular y solamente 1% desarrollaban una fibrilación ventricular. Hay más series publicadas, de hecho hay estudios que lo que han hecho es metaanálisis de varios estudios italianos, no italianos, europeos, americanos, y en este registro, este metaanálisis publicado de hace 9 años, se vio que en 1.900 pacientes de edad media de 26 años, con un seguimiento a largo plazo, se ve que la incidencia de nuevos síntomas no aparecidos previamente de TSV era de 16 por 1.000 al año y de muerte súbita de 1,25 por 1.000 al año, siendo un poquito más la tasa de muerte súbita en niños que en adultos. Con lo cual, todo esto viene a recordarnos que aunque esto es poco frecuente que sea asintomático y que sea algo que te dé síntomas, algunos pacientes desarrollan muerte súbita al cabo de un tiempo, sobre todo más en niños que en adultos. De hecho, quizás es la razón más importante por la cual hablamos de esto hoy en día, porque el que haga una tegra supra pues es importante, pero el que haga una FA rápida, que deje una FV, es realmente para ellos lo más importante, y que hagan un cuadro de muerte súbita, pues evidentemente muy importante. ¿Cuál es la incidencia de muerte súbita en presentación? En sintomáticos está en torno a un 3-4% a lo largo de la vida, que se estima en torno a 0,25% al año, es muy poco, pero ahí está, 0,25 al año, y en asintomáticos está en 0,1% al paciente al año. Con lo cual, insisto, no es muy frecuente, pero es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que dices, bueno, por puede ocurrir. Es poco frecuente, más en sintomáticos que en asintomáticos, pero ahí está esa incidencia que es baja, pero ni mucho menos es cero, ¿no? Problema, que puede un paciente estar asintomático y su primer síntoma ser justamente una muerte súbita abortada o una muerte súbita. Y ese realmente es un problema importante, y si encima hablamos de gente joven, adolescentes, pues quizás es un problema aún todavía más importante, ¿no? El problema es, y la pregunta es, ¿cómo saber quién tiene más riesgo? Tengo pacientes con una vía accesoria, un patrón de presentación, el que sea, y ¿cómo sé yo quién tiene de esos pacientes más riesgo o no de tener en el futuro un evento arrítmico, ya no sea una tegra supra o incluso un evento arrítmico letal a largo plazo? Bueno, pues hay 3 pilares, por así decirlo, a tener en cuenta, a considerar en esos pacientes. Uno son datos clínicos, otros datos del ECG y otros datos derivados de hacer un estudio toxicológico que nos indique cómo conduce o cómo se comporta esa vía accesoria durante un estudio. Factores clínicos. Las series publicadas en general hablan que en general es más de riesgo un paciente varón, pacientes jóvenes y pacientes con cardiopatía. Es poco frecuente que haya cardiopatía asociada a una vía accesoria, pero cuando lo hay, con una Epstein, con una patología de depósito o pacientes con una asincronía por esa vía accesoria, esa patología cardíaca le da más riesgo a ese paciente con esa vía accesoria. De hecho, la serie esta de Papone se ve aquí que los pacientes con recurrencia de eventos es más frecuente en gente más joven, en varones y en pacientes con patología estructural cardíaca. Con lo cual, varones, jóvenes, cardiopatía, en general, de más riesgo. ¿Qué factores del ECG tenemos que considerar? Pues todos hemos aprendido que hay una serie de pruebas que hacemos hoy en día para ver si esa vía accesoria conduce de manera constante o no, y hacemos por ello un Holter, una prueba de esfuerzo, una prueba farmacológica, para ver cómo se comporta esa vía accesoria ante esas pruebas que hacemos. En principio, uno diría que un paciente que tiene una vía accesoria que conduce de manera intermitente tiene teóricamente menos riesgo de desarrollar una FA rápida por esa vía accesoria. Un paciente que le hacemos una prueba de esfuerzo y desaparece con la prueba de esfuerzo, tiene menos riesgo. Le hacemos una prueba farmacológica y desaparece con la flecainidina, tiene menos riesgo. Pero todo eso son pruebas que son muy indirectas. Nunca tiene un valor predictivo muy alto como para poder decir con seguridad que ese riesgo de la vía accesoria realmente es alto o bajo. No. Hacemos una prueba de esfuerzo, hacemos un Holter, se puede hacer una prueba farmacológica y vemos qué ocurre, pero eso nos da datos que a veces son datos muy indirectos. Otro factor de riesgo es la presencia de una vía accesoria septal. De hecho, es una cosa controvertida, pero las series publicadas previas hablan que los pacientes que han tenido más muerte súbita por una vía accesoria que estaban antes asintomático suelen ser más frecuentemente varones y con vías accesorias septales. Es más de riesgo, por así decirlo, en algunas series, el tener una vía accesoria septal que tiene una vía de pared libre derecha o izquierda. La serie de Wellens o la de Papone, vías septales eran más asociadas a muerte súbita que vías de pared libre en general. Con lo cual, varones, jóvenes, cardiopatía, que no se parezca con la prueba de esfuerzo con el Holter o son septales, son vías con más riesgo que otras. Lo más importante es hacer un estudio toxicológico para ver cómo conduce o no de bien esa vía accesoria y valorar si de verdad bien el riesgo del paciente. Paciente con estudio toxicológico que tenga vías múltiples, más de una vía accesoria, que induzcamos una TSV o una FA que dure más de 1 minuto, que conduzca por la vía accesoria de manera anterior hasta más de 300 milisegundos, que tenga un periodo factor de la vía accesoria anterior por debajo de 50 milisegundos, o que se induce una fibrilación auricular y tenga un RR registrado más corto de 2,50,
son datos en general todos ellos de riesgo de esa vía accesoria. De todos ellos, el más importante es que cuando inducimos una FA, esa FA se conduce de manera muy rápida y ese RR sea muy corto. Un RR durante la taquicardia persistado por debajo de los 50, ese factor predictor quizás más importante de todos ellos como predictor de riesgo de esa vía accesoria. Los estudios que se han hecho en este sentido demuestran esto. En este estudio publicado hace 2 años con sujetos jóvenes por debajo de 21 años, que nos hizo un estudio, se ve que cuál tasa de eventos tenían a largo plazo y qué factores predictores tenían durante un estudio de haber hecho esa tasa de ese evento maligno. Se ve que en sus sujetos, pues en torno al 10% tenía algún tipo de eventos, sumados muerte súbita, súbita abortada, FA mal tolerada, y se ve aquí que el 49% era una FA mal tolerada, muerte súbita de esos eventos 45% y muerte súbita un 6% de ese 96% de sujetos que habían hecho algún evento maligno. Muy importante, primer síntoma en muchos de ellos, como decíamos antes, muchos de ellos son pacientes asintomáticos que un día desarrollan síntomas, ¿no? Los factores de riesgo son, como hemos dicho antes, un periodo refractario corto de la vía accesoria, un AR persistado corto, una patología cardíaca o taquicardia inducible en ese estudio. Con lo cual, al final, ¿qué aconsejar? ¿Qué hace con el paciente? Valorar su sexo, su edad del paciente, prueba de esfuerzo, Holter, cardiopatía, dónde está la vía accesoria, si es un deportista o tiene alguna profesión de riesgo, porque es importante, porque muchos pacientes deportistas tienen muerte súbita debido a esa prestación que antes no se había visto y que está a lo mejor no documentada. Y muchos eventos son con ejercicio, muchos son con ejercicio o con estrés. Y luego hay profesiones de riesgo, pilotos, conductores profesionales, policía, bomberos, que la ley le exigen que se quiten esa vía accesoria, que se haga esa ablación antes de poder hacer esa profesión en el futuro. Las guías nos dicen claramente qué hacer con sus pacientes, pacientes que son de alto riesgo, de profesiones de riesgo, deportistas, se aconseja hacer un estudio, indicación además clase 1B, para ver cómo conduce esa vía accesoria y si la vía accesoria tiene factores de riesgo, refractario corto, F inducida, RR corto, prestado corto, más de una vía accesoria, TSO inducible, indicación de ablación como clase 1B, eso dice las guías. O sujetos de alto riesgo por las pruebas que hemos hecho antes, la ablación también se indica con indicación clase 1C. Si está asintomático, se puede considerar hacer un estudio toxicológico para ver cómo conduce o no esa vía accesoria, indicación clase 2A, y en general las guías actuales, los estudios no invasivos indican como la clase 2B. Los hacemos todos, hacemos una prueba de fuerza, hacemos un Holter, pero sabemos que como eso no da mucha información relevante, las guías lo indican como clase 2B. Si las pruebas no invasivas de riesgo son positivas, se puede hacer un estudio, indicación clase 1C. Y si está asintomático, de bajo riesgo, no tiene ningún evento más el paciente, indicación como clase 2A, el seguimiento del paciente sin más. Si es una vía de bajo riesgo, si es una vía que no tiene ningún problema ese paciente, nos indica la ablación, es indicación clase 2B con nivel de evidencia C, y si tiene disfunción ventricular izquierda, se indica la ablación como clase 2A con nivel de evidencia C. Sí, ya acabó. Hoy en día hay pacientes que nos vienen a la consulta preocupados por su patología y nos preguntan que si quieren hacer la ablación, y eso las guías dicen que es indicación clase 2B. Si está asintomático, de bajo riesgo, no estaría claramente indicado esa ablación de esa vía accesoria. Como conclusiones, lo más importante es valorar siempre no solamente el ECG, esa vía accesoria, sino al paciente, qué género tiene, qué edad tiene el paciente, si hace deporte, si tiene posición de riesgo, le planteamos pruebas invasivas y no invasivas, y la ablación, si está indicada, se hace si está indicada de verdad por esa profesión de riesgo o porque hemos hecho un estudio que indica que esa vía accesoria de verdad tiene características de riesgo. Ver dónde está la vía, si es una vía septal o anteroseptal o perigisiana, si el paciente tiene bajo riesgo, no hace deporte, no hace posición de riesgo, en principio no se indica la ablación y se hace seguimiento del paciente sin más a largo plazo. Y ya con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por tu brillante exposición. Y pasamos rápidamente a la segunda ponencia, que va a ser el doctor Francisco Javier García Seara, que nos va a hablar de otra indicación controvertida en la ablación con catéter, que es la fibrilación auricular recurrente asintomática. Cuando quieras, por favor. Y muchas gracias por la invitación para estar aquí en esta sesión sobre indicaciones controvertidas de ablación con catéter, en este caso de la fibrilación auricular recurrente asintomática. Vaya. Perdón. Vale. Este es el esquema de mi presentación.
Las guías europeas de fibrilación auricular en 2020 reconocen la estrategia de control de ritmo en pacientes que tienen síntomas por fibrilación auricular. Pero existen pacientes en los que no hay síntomas por fibrilación auricular porque hacen una adaptación inconsciente para reducir la actividad física. En estos pacientes se recomienda la restauración del ritmo sinusal y evaluar los síntomas para saber si tenían síntomas relacionados con fibrilación auricular. Por otro lado, en una serie de fibrilación auricular persistente asintomática sometida a ablación con radiofrecuencia a los 6 meses, se observó que los pacientes que no tenían recurrencias tenían una mejoría en la calidad de vida en un score específico de fibrilación auricular desarrollado por la Sociedad Japonesa de Cardiología, que evalúa frecuencia y severidad de los síntomas y limitaciones de actividades y actividad mental. Y también tenía una mejoría en un score ya más inespecífico, como puede ser el SF36, especialmente en los ítems del componente sumario físico. Por tanto, los pacientes asintomáticos realmente muchas veces no están totalmente asintomáticos. ¿Hay alguna característica diferencial de los pacientes asintomáticos? Pues en esta serie de 57 pacientes sometidos a ablación de fibrilación auricular, los pacientes asintomáticos tenían intervalos atriogesianos más prolongados, periodo refractario efectivo del nodo auriculoventricular más largo, ciclos de Benkeback anterógrado más largos, tenían más ectopía auricular, tenían una frecuencia más baja durante el máximo esfuerzo y tenían más inducibilidad de fibrilación auricular que los pacientes sintomáticos. Sin embargo, no había diferencias en el resultado de la ablación en pacientes sintomáticos o asintomáticos. Y respecto al pronóstico, voy a mostrar los datos de 3 registros. El registro Orbit, que incluyó 10.000 pacientes, un tercio de los cuales estaban asintomáticos, mostró no diferencias en muerte, ictus o infarto de miocardio entre ambos, pero sí una reducción en la hospitalización y en el sangrado mayor en los pacientes asintomáticos. Cuando ajustábamos por cuartiles la calidad de vida usando, en este caso, un score americano, el Atrial Fibrillation Effect Quality of Life Questionnaire, los pacientes con calidad de vida más baja tenían eventos adversos mayores que aquellos pacientes con mejor calidad de vida. El segundo registro que les quiero mostrar es el del Programa Europeo de Fibrilación Auricular, en el que los pacientes asintomáticos constituían un 40% del total. Fue más frecuente la FA permanente, hasta 3 veces en los pacientes asintomáticos, y se observó una mayor mortalidad y una menor incidencia de ingresos cardiovasculares. Sin embargo, cuando ajustamos por otras variables, el estar asintomático no constituyó una diferencia en cuanto a la mortalidad. El tercer registro que les quiero mostrar es el PREFER, también un estudio europeo. Fíjense que aquí la probabilidad de inclusión de asintomáticos es más baja, 8%. Los pacientes asintomáticos tuvieron significativamente menos síntomas que menos eventos adversos que los muy sintomáticos, y cuando se ajusta por Chat-Bass y también por Hasbled, no hubo diferencias en pacientes asintomáticos respecto a los sintomáticos. Una vez más, cuando ajustamos en un modelo multivariante, no hubo diferencias en variables potentes como ictus, embolismo arterial o sangrados entre pacientes asintomáticos y sintomáticos. Por tanto, aunque heterogéneos los registros, parece que cuando se ajustan por otras variables no existen diferencias pronósticos entre pacientes sintomáticos y asintomáticos. Ya voy a comentar algunas de las series de pacientes sometidos a ablación de FA persistente asintomático. Esta es la más importante, con solo 34 pacientes, 44% de ellos de fibrilación auricular persistente de más de 12 meses de evolución, y que incluía pacientes realmente asintomáticos. El electrocardiograma de rutina que detectaba la fibrilación auricular se había hecho exactamente por esto, por una rutina, no tenían síntomas. Se seguían los pacientes durante 6 meses y se evaluaba las diferencias en calidad de vida en péptidos natriuréticos, ejercicio físico máximo y relación del ejercicio con el cambio en los péptidos. Los pacientes tuvieron una reducción significativa de los péptidos natriuréticos, y esta reducción se asoció al incremento del ejercicio físico. Se observó un aumento del ejercicio en equivalentes metabólicos, un aumento de la duración del ejercicio físico máximo, y esto fue mayor en aquellos pacientes que no tenían recurrencias que en aquellos que sí tenían recurrencias. Por tanto, también en estos pacientes asintomáticos observamos un beneficio objetivo con estos parámetros de ejercicio. Y ya, para terminar, vamos a hablar de cómo están representados los pacientes asintomáticos en los últimos estudios, tanto de control de ritmo como de ablación. Esto nos lleva al estudio EAST-AFNET 4, que reclutó 2.700 pacientes
lo randomizaba a una estrategia de control de ritmo precoz o una estrategia de tratamiento estándar. En esta estrategia de control de ritmo precoz, inicialmente se ofreció ablación a un 8% de los pacientes y el tratamiento antiarrítmico más frecuentemente prescrito fue la flecainida. A los 2 años había casi un 20% de los pacientes que se habían sometido a una ablación de FA. En el grupo del tratamiento estándar, sin embargo, prácticamente basalmente no hay tratamiento antiarrítmico y al cabo de 2 años solo un 7% se sometía a ablación de FA. El endpoint de este estudio era un combinado de muerte cardiovascular, ictus y hospitalización por insuficiencia cardíaca o síndrome coronario agudo. Fue menos frecuente en el grupo de control precoz de ritmo, 3,9% frente al tratamiento estándar, 5%, con reducción de 2 endpoints muy importantes, mortalidad cardiovascular e ictus. Y había 30% de pacientes asintomáticos en cada brazo y 3/4 partes de los pacientes permanecieron asintomáticos en cada brazo sin diferencias significativas al cabo del seguimiento, que por cierto fue a 5 años. La diferencia más importante, el ritmo sinusal fue mucho más frecuente en el grupo de control de ritmo precoz que en el tratamiento estándar. Y cuando analizamos las diferencias de la variable principal por subgrupos, vemos que no hubo diferencias en cuanto al estado asintomático, sintomático. Los pacientes en ERA1 se beneficiaron igual. Esto nos lleva al estudio AFFIRM, el gran estudio publicado en 2002 que comparó una estrategia de control de ritmo y control de frecuencia y que mostró no superioridad de la primera. Las variables beneficiosas desde el punto de vista pronóstico en este estudio fue permanecer en ritmo sinusal y estar en tratamiento con varfarina, no suspenderla. Y entre las variables adversas fue la prescripción de digoxina y la estrategia de control de ritmo. Y recientemente se ha mirado un subestudio de la AFFIRM en función del perfil temporal de los pacientes con fibrilación auricular, clasificándolos en OLD, más de 6 meses de duración, o NEW, menos de 6 meses. Y se vio en las curvas de supervivencia que los pacientes de más de 6 meses tenían una mayor mortalidad que los pacientes de menos de 6 meses. Sin embargo, cuando ajustamos de nuevo por variables en el análisis multivariante, esta diferencia no se mantuvo. Y sí que la estrategia de control de ritmo se asoció a un 28% más de riesgo de mortalidad global. Si analizamos solo los pacientes nuevos de menos de 6 meses de fibrilación auricular, no hubo diferencias en las estrategias, entre las estrategias de control de ritmo de frecuencia. Una vez más, la estrategia de control de ritmo se asoció a un incremento del 45% de la mortalidad. Es decir, no parece que sea el perfil temporal, sino la diferencia de los tratamientos de AFFIRM y de los tratamientos actuales lo que pueden explicar estas diferencias. Así, en el estudio IST tenemos más prescripción de beta bloqueantes, calcio antagonistas, y propafenona, flecainida, dronedarona y ablación, y menos de digoxina, amiodarona y otros antiarrítmicos, entre los que incluimos sotalol y quinidina. Estas son para mí las 3 grandes diferencias entre estos estudios. Mejor tratamiento antiarrítmico en los pacientes IST, porque no hay los efectos adversos más graves de la AFFIRM, la no suspensión de la anticoagulación oral en el grupo de control de ritmo de IST, y por supuesto la introducción del tratamiento de ablación de FA, que no había en AFFIRM y sí lo hay en IST. ¿Y cómo se representan los pacientes asintomáticos en estos últimos estudios de ablación? Pues en el CASEL, que observó una reducción de la mortalidad en los pacientes sometidos a ablación respecto a tratamiento médico, en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección menos del 35%, inicialmente no se incluían pacientes asintomáticos, pero al final se reconoció un 11% de clase funcional 1. En el estudio CABANA, se incluyeron un 9,5% de pacientes totalmente asintomáticos y un 15,1% de pacientes mínimamente sintomáticos. Eso sí, en el CABANA, la mediana de tiempo de duración de FA fue de 1,1 años, que es parecido aceptable para lo que es también el estudio IST. ¿Y qué nos dicen las guías? Pues las guías nos dicen que la ablación de FA se recomienda fundamentalmente en el paciente sintomático por fibrilación auricular. Y así lo dice en la letra que la indicación para este procedimiento no se ha generalizado más allá del alivio sintomático y la ablación de fibrilación auricular no se indica en pacientes asintomáticos. Sin embargo, hay un subgrupo de gran interés, que es el de los pacientes que tienen una taquicardiomiopatía inducida por fibrilación auricular o que es altamente probable. Independientemente de los síntomas, en estos pacientes la indicación de ablación es una clase de recomendación 1 y esto es por el estudio CAMERA. Y ya para concluir, la fibrilación auricular asintomática verdadera es menos frecuente de lo descrito. Hay pacientes que minimizan síntomas y se adaptan.
En los registros vemos que hay una gran heterogeneidad en cuanto a la valoración pronóstica de los pacientes con fibrilación auricular asintomática, pero cuando ajustamos por variables de confusión, parece que el pronóstico es semejante a la de la FA asintomática. Está muy infrarrepresentada la FA asintomática en los estudios de ablación, pero hay un subgrupo que es el de la taquicardiomiopatía o alta sospecha de taquicardiomiopatía, en que la FA ha demostrado reducir de forma muy importante o mejorar la fracción de eyección y reducir la disfunción sistólica ventricular izquierda. Por último, si la estrategia de control de ritmo tiene menos mortalidad que la de control de frecuencia, al menos en la población IST, menos de un año de duración de FA y una mediana de 36 días en la inclusión, habría que implementar estrategias de control de ritmo, sean farmacológicas o de ablación, independientemente de los síntomas. Esta aseveración puede hacernos cambiar la práctica clínica y, en mi opinión, necesitamos un poco más de información del subgrupo de asintomáticos del estudio IST, que yo espero, según lo que hemos oído recientemente a Kirchhoff, en el Congreso Europeo tengamos esta información para ver si podemos implementar mejor esta estrategia IST. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor García Seara, por adaptarse al tiempo. Y pasamos ya sin más a la tercera indicación controvertida en ablación. En los pacientes asintomáticos con una extrasistolia ventricular, yo entiendo que frecuente, y nos habla de ello el doctor Juan Fernández Armenta Pastor, del Hospital Puerta del Mar, en Cádiz. Cuando quieras. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Muchas gracias a la organización, al comité científico, por la invitación a participar en esta mesa. Y así más, las indicaciones de ablación en pacientes con extrasistolia ventricular frecuente las tenemos claras en pacientes sintomáticos. De hecho, en el documento de consenso se pone por delante de los betabloqueantes como resultado de algún ensayo aleatorizado que se ha hecho en pacientes en los que se sospecha un origen en el tracto de salida de ventrículo derecho, y en el resto de localizaciones en pacientes sintomáticos como una alternativa a pacientes que no toleran o que no desean tomar fármacos antiarrítmicos. Es también razonable en pacientes que desarrollan disfunción ventricular en situaciones especiales como extrasístoles de acoplamiento corto. Quizás lo primero que nos tendríamos que plantear, y un poco en la línea como empezaba en fibrilación auricular el doctor García Seara, es en un paciente con extrasístoles ventriculares frecuentes afinar en la valoración de la sintomatología, porque no todos los pacientes tienen síntomas claros de palpitaciones. Algunos pueden tener fatiga, disnea, cierta intolerancia a esfuerzo, mareo, a veces derivado por la bradicardia relativa. A veces en eco, como aquí vemos en el ejemplo, vemos que las extrasístoles no son capaces siquiera de abrir la válvula aórtica, generando una situación que puede generar síntomas que a veces pueden ser confusos. Hay, sin embargo, otras veces que hay síntomas que no nos deben encajar en un paciente con extrasístoles ventriculares. Aquí, como muestra un ejemplo, una chica joven sin antecedentes que viene a urgencias por un síncope, y lo único que se destaca cuando avisan a la guardia es que tiene algunas extrasístoles. Ahí algo no encaja bien, ¿no? Como se puede ver en el trazado del electro, pues lo que llama la atención es que una extrasístole con un acoplamiento marcadamente corto. En las primeras 24 horas en observación, pues lo que la chica presentaba era episodios repetitivos de taquicardia ventricular polimorfa inducida por esas extrasístoles, ¿no? En este caso, pues de origen en la banda moderadora. Afortunadamente, extrasístoles de este tipo son muy poco frecuentes. Lo que sí vemos más todos en la práctica diaria son pacientes con extrasístoles ventriculares muy frecuentes y que se encuentran completamente asintomáticos, que tienen un corazón normal y un comportamiento que llamamos benigno, que desaparecen con la prueba de esfuerzo. Y en esto posiblemente pues, el manejo no está tan claro, y la norma general es hacer un seguimiento clínico. Quizá el primer paso es ver bien que no haya una enfermedad estructural sutil que esté pasando desapercibida y que pueda ensombrecer el pronóstico de estos pacientes. Esta estratificación de riesgo es fundamental en pacientes con extrasístoles ventriculares frecuentes. Este estudio reciente, en el que se incluyeron 518 pacientes, en principio diagnosticados de extrasistolia ventricular frecuente idiopática, en la que había un porcentaje del 16% asintomático, pues se le realizó resonancia magnética a todos ellos y se vio que hasta en el 16% también tenían realce tardío. La presencia de realce tardío se asoció a eventos graves, muerte súbita, arritmias ventriculares en el seguimiento. ¿Qué factores encontraron que podían predecir esta presencia de cardiopatía
inaparente inicialmente. Pues algunos como unas localizaciones atípicas o morfologías atípicas de la extrasistolia ventricular, como morfología de bloqueo de rama derecho, o síntomas, como hemos visto, que en principio no encajan, como el síncope o antecedentes familiares de muerte súbita. Como muestra un botón, este paciente es un paciente sin síntomas y con extrasístoles ventriculares frecuentes, que ya tiene una R muy dominante en V1 y que si nos fijamos bien, aunque haya una morfología dominante, hay en el cuarto complejo, pues tiene otras morfologías de sitios además no vecinos, podemos decir, ¿no? De sitios bastante alejados en inicio de la extrasístole dominante. En este paciente que tiene una eco con una función en el límite de la normalidad, sin embargo, la resonancia magnética, aquí muestro la imagen de lo que es la reconstrucción ya en rojo, la zona, digamos, de realce tardío, había un parcheado extenso por el septo en distintas zonas del miocardio. En el procedimiento de ablación del foco principal que venía de las redes aórticas se aprovechó para hacer una biopsia y lo que demostró que era una sarcoidosis cardíaca, eso ayudó al diagnóstico. Es decir, que estos pacientes no siempre son, a veces pueden deparar desagradables sorpresas debajo de esta extrasistolia asintomática. La resonancia magnética tiene un papel muy importante en estos casos en los que podamos tener datos de riesgo y parece también incluso que la inducción de arritmias ventriculares en esta otra serie también de pacientes en principio diagnosticados de extrasistolia asintomática en corazón normal, se le hizo resonancia magnética a todos y después test de inducción de arritmias ventriculares, que fue negativo en todos aquellos que no tenían ninguna zona de realce tardío. Sin embargo, hasta en 67 de los 272 presentaban alguna zona de realce tardío y en algunos de ellos fueron inducibles taquicardias ventriculares. Eran pocos, pero realmente la supervivencia libre de taquicardia ventricular fue francamente mala en este subgrupo de pacientes. O sea que puede que la inducción tenga un papel en la estratificación de estos pacientes. El documento de consenso de la ERA sobre el manejo de arritmias asintomáticas llama mucho la atención sobre esto, sobre la importancia de descartar pues, que haya una cardiopatía estructural que no se haya identificado inicialmente, haciendo un buen estudio de imagen para descartar alteraciones eléctricas, incluso alteraciones genéticas. Algunos factores que nos tienen que hacer pensar en ello es la carga muy elevada de extrasístoles, las múltiples morfologías, las localizaciones poco frecuentes, fenómenos de R sobre T. Y todo esto nos tiene que poner un poco en alerta y debemos ser exhaustivos en esta evaluación inicial. Descartado todo ello, incluso en pacientes con corazón completamente normal y asintomáticos, sabemos que la presencia de extrasístoles ventriculares se asocia al desarrollo de disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca. Incluso se ha postulado como un factor de riesgo más, como la arteriopatía coronaria o la hipertensión, la presencia de extrasístoles ventriculares. Sería, por tanto, un factor de riesgo modificable. Y sabemos que a mayor carga, mayor riesgo de desarrollo de disfunción ventricular. Aquí la pregunta que cabría hacerse entonces es ¿cuántas son demasiadas extrasístoles? Como para preocuparnos en un paciente asintomático en corazón normal. Son muchos los puntos de corte que se han puesto. En este estudio inicial se proponía como mejor sensibilidad especificidad el 24%. Aunque quizá en este mismo estudio otro número importante es el del 10%, por debajo del cual no se encontraron, y esto eran pacientes con extrasistolia ventricular idiopática, en los que había algunos con disfunción ventricular, ninguno de ellos tenía una carga por debajo del 10% y disfunción ventricular. En poblaciones diferentes, y esto es del Registro Internacional de Disfunción Ventricular y Extrasístole, se encuentran puntos de corte similares también. Y aquí lo que se ve es que en pacientes, todos ellos con extrasístoles frecuentes y disfunción ventricular, no se encontró respuesta positiva, es decir, una recuperación de la fracción de eyección en aquellos pacientes que tenían una carga menor del 13% de extrasístolia ventricular. En fin, se han propuesto distintos puntos de corte, cada uno con su sensibilidad y especificidad, y algún trabajo reciente incluso propone que si miramos con más finura, en este caso con strain longitudinal, la función ventricular, cargas tan bajas como del 8% pueden provocar un deterioro en la función ventricular. Aunque, bueno, en cualquier caso tampoco debemos perder la perspectiva cuando estamos ante un paciente con extrasístoles ventriculares y que está asintomático, porque hay que tener en cuenta cuál va a ser la evolución de ello. En este estudio de corte, un estudio observacional con pacientes asintomáticos con corazón normal y extrasístoles más del 5%, que se siguieron a lo largo de años. No era una serie muy amplia, pero el seguimiento era muy largo. Eran 100 pacientes y llama la atención que hasta el 44% de los pacientes, digamos que la situación se resuelve de forma espontánea. Baja la carga por debajo del 1% de manera espontánea sin el uso de fármacos.
Solo el 4% de los pacientes en esta serie desarrolló a lo largo del tiempo disfunción ventricular. Es decir, que bueno, pues podemos ser cautelosos y esta estrategia seguirla, porque serán pocos. Lo que pasa es que cabe destacar que de estos 4 pacientes, la mitad no recuperó completamente la fracción de eyección. Llamamos a esto entonces cuando hacemos una ablación y la disfunción no se recupera completamente, hablamos que posiblemente no es una miocardiopatía inducida pura, sino es una miocardiopatía empeorada por las extrasistoles. Si buscamos algunos predictores de cuáles son esos pacientes, vemos que los pacientes que tienen ventrículos muy grandes, que tienen algo de QRS propio ya ensanchado, esos pacientes pueden que tengan una miocardiopatía que sencillamente está siendo empeorada, aunque puede ser también que algunos de estos pacientes con ventrículos muy dilatados que no recuperan del todo, estemos, digamos que llegando tarde a la eliminación de la extrasistolia. Si uno va a los estudios experimentales de extrasistolia ventricular frecuente, modelos animales de bigeminismo ventricular, en ellos se observa que efectivamente a mayor carga, a mayor tiempo de extrasistolia ventricular, mayor declina de la fracción de eyección, pero también se observan otros cambios como la presencia de fibrosis intersticial, que puede ser identificada tanto en histología como en mapas unipolares, cambios estructurales que quizá puedan no ser reversibles, por lo cual sería razonable ante nuestro paciente asintomático con extrasístoles que intentemos identificar aquel, antes de que llegue a tener la disfunción, aquel que tenga riesgo. Vamos bien. Que tenga tiempo de, podamos predecir que presente disfunción ventricular en el seguimiento. Algunos de esos factores, que es el propio hecho de la extrasistolia asintomática, se ha visto que se asocia al desarrollo de disfunción ventricular, y algunos otros como la alta carga, lo que más claramente se ha asociado, los intervalos de acoplamiento muy largos, la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas. Este score de riesgo parece, y fue de hecho corroborado después en otra población, parece que es capaz de predecir pacientes con extrasístoles que van a desarrollar en el seguimiento disfunción ventricular. Quizás en estos pacientes podríamos adelantarnos y plantear al menos una ablación profiláctica, ¿no? Vamos, para ir terminando con un caso clínico bastante reciente de un chico joven en el que en una revisión laboral se le encuentra una extrasistolia que por Holter, en un par de Holter separados de un mes, se confirma de muy alta densidad, en el último un 37% de carga de extrasistolia, y una ecografía que presenta algunas anomalías. Está justo en el límite de la fracción de eyección y con unos volúmenes también ligeramente aumentados. Este paciente, es que por insistir en la relevancia que puede tener la resonancia magnética, efectivamente la resonancia nos hablaba de una disfunción ventricular ligera y una dilatación de cavidades. Al final al paciente se le propuso y se realizó una ablación, que fue un procedimiento de tracto de salida ventrículo derecho, corto, con 0 escopia, y en la revisión al mes la fracción de eyección era completamente normal. Destacar el comentario que hizo el paciente, que recuerda esto que hemos visto quizás más veces en pacientes con cardiovertido de fibrilación auricular, ¿no? El paciente parece que había de algún modo minusvalorado sus síntomas y ahora se encontraba que la cosa iba mejor y se encontraba mejor, a pesar de que inicialmente estaba también asintomático. Y bueno, quizá pues podemos también valorar esta ablación empírica porque los resultados de la ablación pues, son buenos. Las nuevas tecnologías, en este caso, por ejemplo, la anotación manual, sabemos que nos puede acortar incluso los tiempos del procedimiento, una tasa de complicaciones muy baja y con una tasa de éxito muy alta. Incluso en situaciones en las que no tenemos carga suficiente, hemos visto recientemente que adoptando un protocolo previo establecido y utilizando herramientas de cuantificación automática de la autopostimulación podemos obtener los mismos resultados con el pace mapping que con el mapeo de activación. Así que ya en modo de conclusión, en pacientes asintomáticos con extrasístoles ventriculares frecuentes, pues en principio el planteamiento inicial debe ser el de un seguimiento clínico y de imagen. Pero hay que tener en cuenta que los síntomas deben valorarse de manera escrupulosa al inicio y que debe descartarse que haya una cardiopatía subyacente que pueda estar pasando desapercibida y ahí llamar la atención sobre el papel que puede tener la resonancia magnética. Finalmente, la ablación empírica en pacientes asintomáticos con función normal puede llegar a ser razonable si presenta factores claros, predictores del desarrollo en el tiempo de miocardiopatía inducida por extrasístoles. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Está adaptado perfectamente al tiempo y pasamos sin más a la siguiente controversia.
que va a hablarnos el doctor Tomás Zatino de la ablación con catéter en ancianos. ¿Cuándo sí y cuándo no hacer una ablación? ¿Cuándo quieres? ¿Tomás? ¿Se le ha estado escuchando antes perfectamente? ¿Ahora me veis? Sí, perfecto. Perfectamente. Como había entrado a la presentación, no me dejaba darle al audio. Ahora ya estamos. Te hemos descontado un minuto, Tomás. No hay ningún problema, hablo muy rápido. No hay problema. Ya me había quitado 3 con las presentaciones previas, o sea que no pasa nada. No sé por qué estoy con la presentación del otro autor, deberíais ponerme la mía. ¿Veis mi presentación? Está cargada. Eso. Vale. Pues venga, vamos. Básicamente, como siempre, agradecer que me hayáis invitado y bueno, voy directamente a la presentación. Lo que habla se supone que es en general de la ablación en pacientes ancianos, con lo cual, bueno, lo primero que voy a hacer es revisar todas las series que hay en los distintos sustratos que mencionan esto de la edad en cuanto a la ablación y al final en unas conclusiones genéricas. En cuanto a las taquicardias supraventriculares, como sustrato inicial, a la izquierda podéis ver básicamente la incidencia en general de las supras, no como paciente que va a ablación, sino en general que consulta por una taquicardia supraventricular y podemos ver claramente cómo hay un aumento de incidencia a medida que aumenta la de los pacientes. Si en el punto de corte lo han puesto en 65, la tendencia es muy clara. Es decir, hay más taquicardias supraventriculares en pacientes más ancianos. Si en este caso analizamos los que van a ablación, que es lo que presentamos en esta serie de más de 1.700 pacientes, vemos cómo también están muy representados los ancianos, pero se concentra la experiencia en gente de entre 30 y 60 años, más bien. Esto quiere decir que claramente hay un sesgo hacia ablacionar a pacientes que no son tan ancianos, obviamente. Y si miramos el tipo de taquicardia supraventricular, vemos cómo obviamente con la edad se reduce la taquicardia ortodrómica, es decir, hay menos vías accesorias y aumentan tanto la taquicardia intranodal como la taquicardia auricular. Estos son datos nuestros de un artículo que está pendiente de publicarse, 600 pacientes que, como veis, en este caso no incluimos taquicardias auriculares, sino taquicardias intranodales y ortodrómicas, y igual que coincidimos con el artículo previo en que también hay un incremento progresivo de la taquicardia intranodal y una reducción de la taquicardia ortodrómica. Pero lo que es más interesante es que los pacientes más mayores tienen síntomas más severos, es decir, tienen con más frecuencia dolor torácico, disnea, síncope, y consultan, por tanto, con frecuencia por estas arritmias. El tema es que, a pesar de ello, insisto, más raramente son remitidos a ablación. Y si miramos los resultados de nuestros datos, vemos que tanto la eficacia aguda como las recurrencias en el seguimiento como las complicaciones son similares independientemente de la edad en cuanto a los pacientes a los que finalmente se hizo ablación. Es decir, no podemos decir que en este sentido se les deba limitar la ablación porque los resultados son parecidos. En este sentido tenemos este estudio alemán que es multicéntrico con más pacientes, más de 3.000 pacientes. Aquí en este caso solo incluyeron taquicardias intranodales y las conclusiones son parecidas a las que os acabo de decir de nuestros datos, en los que tanto las recurrencias como las complicaciones son similares independientemente de la edad, ¿no? Con estos 3 puntos de corte nosotros lo hicimos como un análisis continuo, pero al final los resultados son parecidos. Si nos centramos solo en el VPV, habíamos hablado de taquicardias supras en general y habíamos incluido vías ocultas ortodrómicas. Aquí lo que estamos hablando es de VPV, ¿no? de pacientes con precipitación. No hay otros estudios de pacientes ancianos con VPV y, de hecho, hablar aquí de pacientes ancianos es mucho decir, porque en este clásico de Benbrila, Perrot solo incluyen 72 pacientes de más de 60 años, es decir, prácticamente no tenemos datos de pacientes ancianos. Y de ellos, de estos 72, finalmente solo les hacen ablación a 30. Si nos fijamos, ellos dicen que la eficacia es similar y que tienen algo más de complicaciones, pero realmente de esos 30 solo tienen 3 complicaciones, de las cuales 2 son fístulas AV. O sea que esto, desde el punto de vista estadístico, tiene poca utilidad. En definitiva, nos quedaríamos con que los resultados son parecidos y podría, en todo caso, haber un poquito más de complicaciones. Pasamos a otro sustrato. Tengo que hacerlo así porque tengo que analizar todos
sustratos. Aquí 2 diapositivas para el flúter auricular típico. No hay mucho que decir porque realmente es un sustrato típico del paciente anciano. La mayoría de pacientes que ablacionamos con flúter son ancianos. Aquí tenemos datos de incidencia de flúter, son como los de fibrilación auricular. Claramente se dispara a medida que aumenta la edad de los pacientes. Aquí en este estudio italiano, casi 250 pacientes con flúter auricular. De ellos tienen 61, si no veo mal, con 75 años o más. Y los resultados, tanto a la hora de eficacia como de complicación, son parecidos. Y en este otro estudio lo destaco básicamente porque son más pacientes, en este caso tienen 445 pacientes con más de 70 años y si bien dicen que la eficacia es igual e incluso tienen menos recurrencias de seguimiento, en este estudio sí ven algo más de complicaciones en los pacientes más ancianos cuando los separan en subgrupos. Es decir, en ningún caso hablan de complicaciones mayores, pero bueno, un poquito más de complicaciones. La conclusión del flúter sería que la mayoría de pacientes que tratamos sí que son mayores porque es un sustrato típico de eso, los resultados podrían ser parecidos y quizá un poquito más de complicaciones, como suele pasar con casi todos los abordajes invasivos en la gente mayor. De la fibrilación auricular no hace falta que diga también que es típica del paciente anciano, que a pesar de que la mayoría de series y ensayos que se publican, las edades medias suelen andar en torno a los 60 años, la realidad es que esa no es la edad media del paciente con fibrilación auricular, que siempre realmente es superior a más de 70 años, con lo cual sí sería interesante tener datos de la ablación en los pacientes más mayores. Aquí os he puesto en esta tabla resumido todos los artículos, las series de pacientes en las que se han analizado según la edad, sobre todo en pacientes de más de 75, incluso de más de 80 años, siempre son series pequeñitas, 100, 200, es decir, pocos pacientes. Si juntamos todos, no llegan a los 1000 pacientes. Pero sí, igual que habíamos mencionado previamente, llama la atención de que, siempre siendo pacientes seleccionados, la eficacia es parecida cuando comparan con respecto a los pacientes de menor edad y que la tasa de complicaciones en algunos es parecida, también rondando ese 4 o 5%, en algunos dicen que puede haber una tendencia a tener algo más de complicaciones. Supongo que siempre dependerá pues, de la experiencia del centro y del perfil del paciente que se incluye. La cuestión es que en fibrilación auricular, ahora voy a citar 2 estudios que ya se mencionan en esta mesa, así que no voy a ahondar demasiado en ello, pero sí merece la pena porque son ensayos clínicos y que ya incluyeron pacientes mayores, ya no solo estamos hablando de series de pacientes. Ya se mencionó el Cabana, que tenía criterios de inclusión similares a los de la FILM, es decir, que sí que incluía pacientes mayores, de hecho hasta un 14% tenían más de 75 años, si bien no hubo diferencias en la variable principal ni en la mortalidad, sí cuando se hizo un endpoint combinado en cuanto a mortalidad y hospitalización. Pero sobre todo lo cito porque posteriormente se publicó un registro en el que se incluyó durante el mismo tiempo que fue el periodo de inclusión en el Cabana, se sacaron los pacientes del Medicare en los que se hizo ablación de fibrilación auricular y analizando toda la población en conjunto de ablación de fibrilación auricular, ya estamos hablando de edades medias de 70 años, es decir, realmente pacientes mayores, estamos hablando de Estados Unidos, tanto cuando se seleccionó los que tenían criterios de inclusión, esos 12.000 que hubieran coincidido con los criterios de inclusión del Cabana, es decir, algo más jóvenes, y se ve que aquí sí que el objetivo primario del Cabana se redujo significativamente, es decir, aumentando el tamaño muestral, incluso en pacientes no seleccionados, hablamos de más de un 40% de pacientes de más de 35 años, tenían eficacia en cuanto al endpoint combinado del Cabana. Es decir, podría ser interesante también la ablación de fibrilación auricular en pacientes mayores. Y finalmente, el estudio AFNET, que también se ha presentado aquí previamente, estamos hablando en este caso de pacientes todavía más mayores, porque el criterio de inclusión era pacientes de 75 años o más o un CHA2-VASc de 2 o más, se aleatorizó al manejo de control de la respuesta ventricular y solo habla control del ritmo si seguían con síntomas o a control del ritmo. Y en este caso, la edad media fue de 70 años, con lo cual también estamos hablando de pacientes mayores con seguimientos muy largos, de una media de 5 años. Se tuvo que detener el estudio porque sí hubo ya una reducción significativa del endpoint primario y sobre todo cuando se analiza por separado los 2 componentes del endpoint primario, llama la atención una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular, también del ictus y sin diferentes tasas de ingreso. Ya estamos hablando de endpoints duros en estudios randomizados en pacientes pues mayores, ¿no? De edades medias de 70 años, ya hemos dicho, con lo cual sí parece ser que sería muy interesante la fibrilación auricular en pacientes mayores, sobre todo lo que ya se menciona aquí, cuando se hace un abordaje muy precoz, eran pacientes con menos de un año de evolución de la fibrilación auricular, mucha fibrilación auricular paroxística, con lo cual no hay que esperarse, hay que ir directamente al control del ritmo, inicialmente ya sea con fármacos o con ablación, pero que ahí tiene cabida también la ablación de la fibrilación auricular. Finalmente, sí, perdón.
pues ahí vamos. Nos quedan estas 4 diapositivas de ablación de taquicardia ventricular. Son series parecidas también, nos están hablando de en cardiopatía isquémica, la primera que presento aquí, solo 73 pacientes de más de 75 años con resultados otra vez parecidos tanto en cuanto a eficacia como en complicaciones. Al compararlo con pacientes que no tan mayores, destacan que sí que usaron en pacientes mayores más veces el abordaje transeptal precisamente para evitar esas complicaciones vasculares que pueden venir dadas de la punción de la arteria en pacientes con arteriosclerosis. Aquí lo mismo, en este caso incluyen tanto cardiopatía isquémica como no isquémica, hablamos de 238 pacientes y cuando analizan por distintos puntos de corte de edad, la tasa de recurrencias en el seguimiento fue similar, también con una tasa similar de complicaciones. En este estudio lo mismo, ya más pacientes, 12 centros, en este caso multicéntrico, tanto pacientes con cardiopatía como sin cardiopatía con ablación de TV, similar tasa de recurrencia, similar tasa de complicaciones, más mortalidad de seguimiento de los más ancianos, lo cual tampoco es decir nada, porque obviamente cuanto más mayor eres, por otros problemas acaban falleciendo antes los pacientes, pero lo que fue el resultado de la ablación fue similar al que el de los pacientes más jóvenes. Y por último en este lo pongo básicamente porque es el único de todos ellos que habla, incluyendo a más de 500 pacientes, en este caso de todo tipo, con taquicardia ventricular, y sí que sale predictor de tener más complicaciones, el tener más de 70 años, vemos como las complicaciones aumentaban a medida que aumentaba la edad de los pacientes. Como pasa en todos los sustratos que hayamos mencionado, eficacia similar, pero quizá podría haber algo más de complicaciones según el paciente que tengamos. Aquí este solo lo cito porque es el único estudio español que hay al respecto, solo 33 pacientes, publicado en la Revista Española de Cardiología, más de 75 años, y también nos hablan de eficacias buenas y con una tasa de complicaciones parecidas a las que estábamos hablando en las otras series. Así que para concluir, un poco de forma desglosada, decir que cada vez recibimos pacientes más ancianos, cada vez hay más series de pacientes mayores a la hora de hacer procedimientos invasivos. En cuanto a las taquicardias supraventriculares, son más sintomáticas en ancianos, es más frecuente la taquicardia intraneural y la eficacia en las complicaciones son similares que en pacientes jóvenes. La ablación del flutter es típica también de pacientes mayores, la eficacia aguda es similar. Podría haber una tendencia en algunos estudios de tener algo más de complicaciones. La fibrilación auricular empieza a entrar, algo que hasta ahora no lo hacíamos tanto en pacientes mayores. Puede tener sentido en ese paciente que lo solicite, que lo hagamos de forma precoz y que podemos garantizarle el que no tenga complicaciones, va a tener beneficios incluso en cuanto a reducción de mortalidad cardiovascular. Y en cuanto a la taquicardia ventricular, lo mismo. Si lo hacemos en pacientes seleccionados, podemos tener eficacias y complicaciones similares. La conclusión global en cuanto a si hacer o no ablación en pacientes mayores sería lo de siempre, que al final hay que hacer de médico. Es decir, no es que todos los pacientes ancianos, independientemente de sus problemas, vamos a hacer ablación, sino que una vez que seleccionemos el paciente adecuado, en función pues, de su fragilidad, de su comorbilidad, podría beneficiarse de un procedimiento invasivo de ablación. Ya está, muchas gracias. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias. Creo que tenemos unos minutos, ¿verdad, Fran?, para el debate. Yo ahora, en el chat que tenemos de preguntas no tengo ninguna. No sé si Esteban ha visto algo. Yo tampoco. Tampoco, ¿no? Bueno, pues si os parece, yo hago alguna pregunta. Perfecto. Vamos a ver, del debate que se ha establecido hay 3 sustratos que hablan de asintomáticos. El WOLF, la FA y la extrasistolia ventricular. Y me da la impresión, por lo que han comentado los ponentes, que el verdaderamente asintomático puede ser el WOLF. Es decir, que tanto la fibrilación auricular como la extrasistolia ventricular es más laxo a la hora de valorarse ese tipo de síntomas, ¿no? Yo le preguntaría a José Manuel Rubio una pregunta y una contestación relativamente rápida de cuándo hacer una evaluación invasiva a niños, que es uno de los problemas que nos podemos plantear frecuentemente en la clínica. Es decir, niños pequeños de 2, 3 años que están verdaderamente asintomáticos, nunca han tenido episodios de palpitaciones, no se ha documentado nada y que nos tenemos que plantear porque no pueden hacer una evaluación no invasiva. Lógicamente no pueden hacer una ergometría, se podría plantear un test de flecainida. ¿Le harías un estudio electrofisiológico? ¿Le harías una inducción de FA a través del esófago viendo el RR precitado? ¿A qué edad y cuándo lo harías, José Manuel? Ya, pues una pregunta muy buena, porque es verdad que siempre hablamos de pacientes jóvenes, pero siempre tenemos por jóvenes, pues eso, 10 años, 12 años, 15 años, ya en niños pequeños. Yo creo que en general, si la ecografía demuestra no presencia de cardiopatía estructural,
no tiene historia familiar de nada especial, porque otra cosa es que ese niño tenga una historia familiar de, oye, muerte súbita, que podría ser, o de otro familiar con un VPV. En principio, generalmente no se hace ningún estudio invasivo en esos niños, ¿no? Se espera un poco si están asintomáticos de verdad y se valora un poco su riesgo, pero de manera clínica, no invasiva, ¿no? En general, yo creo que es un poco la estrategia en general. O sea, yo un niño pequeño creo que realmente, ya en un niño más mayor, un adolescente, te cuesta incluso a veces hacer estudios invasivos, porque el niño pequeño incluso más todavía, ¿no? Incluso, aunque sea con estudio esofágico, yo, vamos, no sé, no lo tendría muy en cuenta en general. De acuerdo. Esteban. Lo que está claro, pienso yo, Alonso, que el hecho de que se haya postergado la estratificación de riesgo arrítmico en el VPV hacia las exploraciones no invasivas, en cierto modo va a llevarnos a ablación de facto a mucho paciente con VPV asintomático. Primero porque asintomático también, como decías antes, también relativamente asintomático de momento. Y por otra parte, estar asintomático y seguir con tu VPV con 65 años, pues ¿qué quieres que te diga? Con incremento de prevalencia de fibrilación auricular tampoco apetece mucho. Yo creo que la tendencia necesaria va a ser un poco a ir a una ablación general. Obviamente no estoy hablando de niños de menores de 5 años, ¿no? Estoy hablando de población joven o adulta. Esa es mi impresión. Vamos, yo creo que es la realidad. Actualmente, aunque las guías digan todo eso, la realidad es que somos mucho más invasivos claramente que no invasivos, creo yo en general. Somos mucho más propensos a hacer un procedimiento invasivo de evaluación de riesgo y de ablación de la vía accesoria en general. Poco riesgo, alta tasa de éxito, en general hoy en día creo que la mayor parte de nosotros somos más invasivos que no invasivos en general. Yo diría, de todas maneras, metiéndome en el debate, que las guías hasta son confusas, ¿no? Han generado casi unas afirmaciones que te vuelven un poco esquizofrénico, porque ponen que la estratificación no invasiva es un 2B, dicen, no invasiva 2B. Ahora bien, si ya tienes una no invasiva que te indica bajo riesgo, ya casi que no la ablaciones, pero que la estratificación la deberías hacer invasiva, o sea, se contradicen continuamente y al final yo estoy con el doctor Torrecilla que invitan claramente a hacer un estudio invasivo para tener la información completa. Obviamente, en un niño tan pequeño, pues habría que ver el peso, el tamaño del niño, si ya ha tenido algún registro de taquicardias, porque para ser tan pequeños la mayoría de veces ya suelen ser niños que han consultado por taquicardias, porque es raro tener un electro de un niño de 3 años. Entonces, normalmente sí que ya han tenido síntomas, pero si no los han tenido hay que esperar un poquito porque son pequeñitos y la ablación puede tener más riesgo, pero a la mínima que tienen síntomas no te queda otra. A partir de los 8 años, nosotros, en nuestra experiencia, es prácticamente siempre hacer el estudio invasivo para poder estratificar. Muy bien. Esteban, ¿preguntas o preguntas? Una pregunta muy cortita al doctor Fernández Armenta. ¿La extrasistolia ventricular asintomática en sí mismo, su carácter asintomático, implica ya peor pronóstico? Porque entonces ya complicaríamos todavía más el asunto. Efectivamente. Hay algún trabajo que viene a decir eso. Y bueno, puede tener que ver con que el hecho o el sentido que se interpreta a esos resultados del estudio poblacional, que decía que la extrasistolia asintomática se asociaba a disfunciones ventriculares, que quizás pues esos pacientes lo que llevaban era más tiempo con la extrasistolia ventricular. Con lo cual es cierto que, bueno, pues ya de entrada, ese paciente asintomático ya sabes que tiene un factor, empieza teniendo un punto más para tener en cuenta que con el tiempo puede desarrollar disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca. Muy bien. ¿Tenemos? Pues si os parece, ya simplemente agradeceros a todos vuestra colaboración, a todos los ponentes, por supuesto a mi par en la moderación, que ha sido el doctor Alonso Pedrote, y a todos los asistentes a esta sesión, que ojalá haya sido de provecho. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a Dios. A todos vosotros. Gracias. Gracias.